Hola, soy teacher Janet Gamboa y es un gusto poderlos saludar, esperando se encuentren muy bien. En este video vamos a analizar el tema de passive voice, voz pasiva, en lo cual vamos a ver para qué lo usamos o qué es voz pasiva, su estructura y estaremos viendo algunos ejemplos. Pero antes de poder entrar de lleno a Passive Voice, tenemos que hablar de Active Voice. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver la diferencia entre Active y Passive Voice. Bien, veamos primero qué es Active Voice. Nos menciona que Active Voice it is focused on the subject that do the action, tells what a person or thing does. Quiere decir que cuando usamos Active Voice nos vamos a centrar en el sujeto, puesto que en él recae la importancia. Es decir, que el sujeto realiza una acción al objeto. En otras palabras, Active Voice se va a enfocar en quién ejecuta o realiza la acción. En eso se centra Active Voice. ¿Quién hace la acción? Tenemos nuestra oración que ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos They serve breakfast at 8. Ellos sirven el desayuno a las 8. Primero, nuestra oración está escrita en presente simple y la estructura es que vamos a necesitar de un subject o de un sujeto seguido de nuestro verbo. Nuestro verbo, bueno, va a depender, depende de la oración o del tiempo del que estamos hablando. Si estamos hablando en presente, en pasado, en futuro, etc. Es como va a ir nuestro verbo. En este caso es serve en simple forma o en infinitivos en to, porque estamos hablando en presente simple. Y el objeto es breakfast. Entonces, en esta oración lo que nos importa es quién hace la acción. Es decir, ¿quién sirve el desayuno? Pues ellos. En eso se va a enfocar Active Voice. Ahora ya sabemos el uso de Active Voice o en qué consiste. Veamos ahora Passive Voice, voz pasiva. Nos menciona que use it when the dose of the action is not no or not important. The object of the sentences becomes the focus, more important to the action. Es decir, que ahora Passive Voice es lo contrario de Active Voice. Ahora el objeto de la oración va a llegar a ser el sujeto. Nos vamos a enfocar ahora en quién recibe la acción. Ya no quién la realiza, sino quién recibe esa acción. Donde no nos va a importar, como les mencionaba, quién la hizo o si es importante saber quién la realizó, sino resalta ahora en quién recae la acción. Bien, tenemos la estructura donde nos menciona que necesitamos un sujeto, subject, seguido ahora del verbo to be. Entre paréntesis tienen conjugado, ¿por qué? Porque el verbo to be va a depender del tiempo del que estamos hablando. Pasado, presente, futuro, presente perfecto, presente progresivo, etc. De acuerdo al tiempo en el que estemos utilizando nuestra oración o del tiempo del que estamos hablando, es como va a ir nuestro verbo to be, ya sea en plural o en singular o de acuerdo a la persona de la que esté utilizando, seguido de nuestro verbo en past participle, es decir, nuestro verbo en pasado participio. Tenemos nuestra oración, breakfast is served at 8. Ahora nos importa en quién recaía la acción. Veíamos en Active Voice que ellos servían el desayuno. Ahora en Active Voice queremos resaltar quién recibe la acción, pues el desayuno. Nuestra oración nos indica el desayuno es servido a las 8. Como podemos ver, breakfast es nuestro sujeto. Utilizamos el verbo to be, en este caso is, porque breakfast es singular. Y is es en presente simple y nuestro verbo served en pasado participio.
Si se pueden dar cuenta, entre paréntesis tenemos by them. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Puesto que esto es opcional si lo ponemos o no. Si ponemos quién hizo la acción o no. En caso de que no pongamos quién la realizó, esto no altera o no hay contradicción en nuestra oración, puesto que en passive voice no nos vamos a enfocar en quién hizo eso. Pero si vamos a escribir o vamos a mencionar quién realizó eso, entonces vamos a utilizar la preposición by seguido de nuestro sustantivo o de nuestro pronombre, que en este caso es them, para indicar quién hizo la acción. Entonces esa es la estructura de passive voice. Ahora en la parte de abajo tiene verbs in past participle. ¿Por qué quise poner eso? Para que veamos qué verbo necesitamos o qué verbo vamos a utilizar para al momento de utilizar voz pasiva. Tenemos el primer verbo que es go. Es un verbo irregular. Go es en presente. El pasado de go es went. Y el past participle o pasado participio de go es gone. Y que es resaltado de color rojo. Este es el que vamos a utilizar al momento de hablar en voz pasiva. Y el siguiente verbo que tenemos es wait, que es un verbo regular, que en presente es wait, pasado waited y en pasado participio waited. De igual forma está resaltado en rojo, que nos indica que es el verbo que vamos a utilizar en voz pasiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en diferentes tiempos, el cómo debemos realizar nuestras oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo en voz pasiva. En presente simple, simple present, tenemos nuestra oración My parents cook chicken. Nuestra oración está en active voice. Ahora, ¿cómo voy a hacer que esa oración pase a voz pasiva en afirmativo? Ok, tenemos que concentrarnos en quién recibe la acción. En este caso es chicken. Así que empezaremos con chicken y necesitamos nuestro verbo to be, que sería is, que es singular y está en presente, y nuestro verbo es en pasado participio es cooked. Así que tenemos chicken is cooked. El pollo es cocinado. Y entre paréntesis tenemos by them, porque recuerden que esto es opcional, si escribimos quién lo hizo o no. Ahora nuestra oración en negativo, lo único que va a cambiar es el verbo to be. El verbo to be es el que va a pasar a negativo, que en este caso sería isn't or is not. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces tenemos chicken isn't cooked. Eso es nuestra oración en negativo. Ahora, para pasarlo en forma interrogativa o a pregunta, tenemos que empezar con nuestro verbo to be. Así que el verbo to be is va a pasar al principio de nuestra pregunta, lo cual quedaría is chicken cooked y terminamos con nuestra question mark, que en este caso es el último signo interrogativo. Esto es en presente simple. Ahora veamos cómo realizar nuestras oraciones en simple past, pasado simple. Tenemos nuestra oración, es she sold the tickets yesterday. Esa es nuestra oración en pasado. Ahora, ¿cómo vamos a pasarla a passive voice? En afirmativo, tenemos que ver en quién recae la acción, en the tickets. Así que ese es nuestro sujeto, the tickets. En este caso, el verbo to be va a ir en pasado, que es were. ¿Por qué were? Porque tickets es plural, así que le corresponde el pasado de are es were. Por eso es que lo vamos a utilizar. Y el pasado participio de sell, que es vender, es sold. Por eso es que el verbo en esta ocasión pues no va a cambiar, porque tanto en pasado como en pasado participio es el mismo verbo.
Entonces nuestra oración es the tickets were sold. Ahora, para hacerla en negativo, de igual forma, lo único que va a cambiar es el verbo to be. El verbo to be es el que nos va a indicar que nuestra oración es en negativo, que el negativo de were es weren't. The tickets weren't sold. Y ahora, para formular nuestra pregunta, vamos de igual forma a empezar con el verbo to be, que es were the tickets sold. Y así formulamos nuestras oraciones en pasado simple. Ahora hablaremos en simple future, que es futuro simple. Nuestra oración en active voice es they will show the movie tonight. En este caso estamos utilizando will, que nos indica futuro. Para pasarlo a voz pasiva, tenemos que the movie, que es el sujeto, y vamos a utilizar will be. Vamos a utilizar el auxiliar que nos indica futuro, que es will, seguido de be. Be nos va a indicar, o eso quiere decir, que será nuestro verbo to be, seguido de nuestro verbo en past participle. El verbo en pasado participio de show es shown. Y nuestro complemento, que es tonight, entonces la película será mostrada esta noche. Ahora nuestra oración en negativo, igual lo único que cambiaría sería will be, que tenemos que pasarlo a negativo. Entonces en este caso queda won't be, que está resaltado de color rojo. Nuestra oración sería the movie won't be shown tonight. La movie no será mostrada esta noche. Y para interrogativo vamos a empezar con nuestro auxiliar en futuro, que es will, seguido de nuestro sujeto, the movie, nuestro verbo en pasado participio, shown, y el complemento, tonight. Will the movie shown tonight? Y así queda nuestra estructura en voz pasiva de futuro simple. Ahora tenemos present perfect, presente perfecto. Nuestra oración tenemos Sam has watered the flowers. Sam ha regado las flores. ¿Cómo la pasamos a voz pasiva? Ok, tenemos nuestro sujeto, que ahora ya no es Sam, sino son the flowers, las flores. El verbo to be debe de ir seguido de nuestro auxiliar have, que nos va a indicar que está en presente perfecto. Acuérdense que en este caso have no es un verbo, sino es un auxiliar. Y el verbo to be debe de ir en past participle, que es been. Entonces, al utilizar have been, ese es nuestro verbo to be conjugado en presente perfecto, que nos va a decir las flores han sido. Y nuestro verbo were en pasado participio es were. Y entre paréntesis tenemos by Sam. Recuerden que esto es opcional si ponemos quién hizo la acción o no. Así que nuestra oración queda the flowers have been watered. Las flores han sido regadas por Sam. En negativo, lo único que va a cambiar de igual forma es have been. Have been ahora lo tenemos que pasar a negativo, que sería haven't been. Entonces nuestra oración es the flowers haven't been watered by Sam. Las flores no han sido regadas por Sam. Y para nuestra forma interrogativa vamos a empezar primero con el auxiliar have, seguido del sujeto, the flowers, después va el verbo to be, been, que nos indica que está en presente perfecto, y nuestro verbo waited en pasado participio. Y terminamos con nuestro signo de interrogación. En este caso utilizamos have porque estamos hablando en plural, flowers. Si tuviéramos the flower, utilizaríamos entonces has been.
Sí, todo esto va a depender del sujeto, si estamos hablando en plural o en singular, o el pronombre que utilicemos. Bien, ya que hemos visto cómo podemos realizar nuestras oraciones en diferentes tiempos, tenemos nuestros ejercicios. Tienen 5 oraciones en active voice, en voz activa, las cuales estas oraciones las tienen que pasar a voz pasiva. Entre paréntesis tienen lo que nos indica que debe de ir en afirmativo, negativo e interrogativo, siguiendo la estructura mostrada anteriormente y cómo debe de ir también en los diferentes tiempos.